Es momento de tomar contacto con nuestro querido amigo Gustavo Rosa desde Rosario, nuestro querido amigo licenciado en periodismo, licenciado en letras, docente universitario. Gustavo, qué gusto poder saludarte nuevamente en esta columna de Panorama Político. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie, toda la audiencia de Radio Lateral con Fundamento Criollo. Bien, La fama me persigue a mí también, como le pasa a Ronnie, claro. pero bueno, yo por lo menos salgo disfrazado a la calle para que no me reconozcan. Por ejemplo, ¿qué sueles usar? ¿Barba o capucha? No, no, ruleros me pongo, ruleros, un pañuelo para que no se me vea, me maquillo bien Bien, y me sale bastante bien. bien. Cuando te descubren, bueno, ya te prestás para la foto. Claro, imagínate sacarme los ruleros para la foto, es un poco complicado. ¿Hay fotos con ruleros? ¿Hay fotos tuyas con ruleros? ¿De algún fans? No, 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 yo las compro para que no se difundan. Bueno, está bien. Gustavo, qué bueno recibirte nuevamente, ¿viste? Porque estamos pasando momentos, cada quien que le ponga el título a su vida bajo el gobierno de Javier Milei. Yo te digo que estamos pasando días difíciles los argentinos y es tan importante poder actualizar cada vez que nos da la oportunidad estas columnas de panorama político. Sí, y sobre todo pensando, ya lo dijimos muchas veces, nosotros tenemos vidas de mosca, de un día para el otro nos cambia el panorama terriblemente, la agenda informativa. Nosotros el martes pasado tuvimos la columna a la mañana y a la tarde había ganado Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, que uno dice, un alcalde de Nueva York, ¿qué puede importar? Que se armó un despelote con eso. Todo el mundo está, después vamos a ver, y a partir de ahí todo, cómo profundizaron acá en Argentina las discusiones sobre la reforma laboral, las patas que metieron, las boludeces que están, con lo que están justificando esto, con lo que mucha gente se engancha y que dice, sí, hay que modernizar, hay que modernizar. ¿Y cuándo vamos a modernizar a los empresarios? Díganme una cosa, que tienen una impronta del siglo XIX tratando de ser rentistas y ganar fortunas cada vez haciendo menos, y eso nunca se reforma. Hay que reformar siempre, no importa, después vamos a hablar de esa cuestión. Pero vamos a también, otro de los temas recurrentes cuando la derecha está en un gobierno, la derecha, la ultraderecha, o como quiera llamársele a este engendro que tenemos gobernándonos, que es la reforma fiscal. Recordemos que en un foro en el Hotel Yao Yao frente a empresarios, Milei dijo que el evasor es un héroe. Y en campaña había dicho que los impuestos son un robo. Bueno, en función de eso, el gobierno nacional está preparando una iniciativa para aliviar la carga sobre el sector privado. No sé cuándo piensan aliviar la carga a nosotros, que somos la mayoría, y que ya gran parte de la población no llega ni sabe lo que es un fin de mes, y que apenas si puede mantener sus gastos corrientes con 2 trabajos o 3. No, lo que más quieren es aliviar la carga al sector privado. Obviamente, la estructura impositiva en Argentina, todos dicen que es compleja, que hay muchos impuestos que se superponen, que hay impuestos municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, y que hay un entretejido. Está bien, una cosa es ordenar y otra cosa es dejar de cobrar impuestos. Porque vos fíjate, nuestra estructura impositiva es regresiva. Los tributos al consumo y los aportes laborales concentran casi el 80% de los ingresos fiscales. Lo que el Estado recauda de impuestos proviene en un 80% en el consumo y los aportes laborales, el IVA y lo que pagamos con nuestros impuestos a el sistema previsional. Mientras que los tributos que se cobran sobre patrimonios y grandes fortunas aportan menos del 1%. El 80% contra el 1% de los que tienen de sobra. De sobra.
el ajuste presupuestario y la caída de la inversión social configuran un escenario donde el sistema fiscal deja de ser una herramienta de redistribución para convertirse en un motor de desigualdad. Y a esto, de que los que menos tenemos pagamos más impuestos que los que más tienen, hay que agregarle, en paralelo, la reforma laboral en donde quieren hacer que el sector privado invierta menos en mano de obra. Es decir, maximizan las ganancias de los que ganan fortunas vía reducción de impuestos y reducción salarial. No sé qué quieren que hagamos, no sé qué más quieren que hagamos. Bueno, además hay beneficios fiscales, exenciones a grandes empresas que equivalen al 3% del PBI, que lo perdemos. El equilibrio fiscal en esos casos no les importa. Les importa cuando tiene que ser una medida redistributiva. Bueno, muchos analistas, especialistas fiscales, presentó un documento que con una propuesta que dice que tienen que pagar más los que más tienen, porque con la promesa de la inversión que las grandes empresas nunca hacen, porque lo máximo que hacen con esas rentas es o comprar yates de lujo o extender su mansión de 1.000 metros cuadrados a 1.500, o fugarla directamente, comprar yates, bueno, en fin. Estos beneficios son injustificados. Y esto saltó en la semana pasada porque un gerente de Mercado Libre, de Marcos Garcarín, salió a decir que tienen que frenar las importaciones chinas porque les están compitiendo. Claro, los tipos quieren libertad de mercado, pero cuando la libertad de mercado los beneficia y no tienen que competir. Es esa la pauta. Con los más chicos. ¿Cómo? Cuando les encanta el libre mercado, cuando no tienen que competir con los más chicos. Se los comen crudos, digamos. Cuando claro, es que justamente cuando uno plantea el libre mercado frente a un grandote, frente a un chico, obviamente que el chico termina devorado, como pasó con el crecimiento de multicanal y cablevisión en la época de la televisión por cable, allá por los 90, donde el grupo Clarín iba a un pueblo a competir contra la cablera local, ponía el fútbol gratis, qué sé yo, cuando la cablera local se fundía, ahí aumentaba los precios y hacía lo que quería porque no tenía competencia. Esa es la libertad de mercado que ellos quieren. Bueno, poder depredar a su criterio. Así, Gustavo, así quedó sepultado Cable Posadas. Así se lo comió Grupo Clarín. Pasa que, bueno, en Posadas vamos perdiendo la memoria y ya no nos acordamos. Claro, pero fíjate qué divino el nuevo jefe de gabinete, Manuel de Adorno, que había dicho con esto de justificar la reforma tributaria, dijo, hay que eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización, y esto es lo que realmente, por lo que habría que cagarlo a trompadas a este tipo, y devolverle al sector privado millones de dólares. ¡Wow! ¿No nos tendría que devolver el sector privado millones de dólares a nosotros? Hay más de 600.000 millones de dólares de argentinos fuera del país, en paraísos fiscales, en cuentas secretas, en inversiones extranjeras. Con las exenciones impositivas, el Grupo Clarín se compró medios de comunicación en Estados Unidos. Con las exenciones impositivas, Pablo Roca invierte en muchos países, porque es con la nuestra. Eso nos tienen que devolver a nosotros y no nosotros a ellos. Por favor. Y estas estupideces, como no hay repregunta, no hay réplica, pasan desapercibidas o son abrazadas por gran parte de la población, que son aquellos que después votaron por Milei el 26 de octubre. Bueno, con este triunfalismo que tiene el gobierno nacional, se da el gusto de hacer cualquier cosa. Como por ejemplo, nombrar al ex entrenador de vóley, Fernando Iglesias, como embajador argentino ante la Unión Europea. Por supuesto, a nadie le cayó bien porque es un energúmeno con traje que no para de decir barbaridades,
Y que en la diplomacia cayó mal esa posibilidad, porque dudan de la capacidad de Fernando Iglesias para una tarea diplomática con la Unión Europea, no es con un paísito. En ambientes así diplomáticos decían, bueno, no es lo mismo que nombrar a Miguel del Cel en Panamá, o, por ejemplo, recordar el caso de Luis Juez en Ecuador, que tuvo que renunciar por una bestialidad que dijo. Bueno, este va a ser lo mismo, porque aparte esto no es un país, es un grupo de países muy importante. Pero además, el que salió con más fuerza a repudiar esta posibilidad fueron los funcionarios del gobierno de Tierra del Fuego. Porque recuerden que este tipo, Fernando Iglesias, está a favor de la autodeterminación de los CALPER sobre el tema Malvinas. Nombrar a una persona que ha sostenido públicamente la necesidad de reconocer un supuesto derecho de libre determinación a los actuales habitantes de Malvinas es una postura que va en contra de la Constitución Nacional. Y un tipo que ha estado como diputado diciendo barbaridades, provocando, agrediendo, insultando, no proponiendo nada, lo van a premiar dándole una embajada en un lugar tan sensible y tan importante como la Unión Europea. Bueno, en fin, pero eso es el error que se cometió el 26 de octubre de coronar y reafirmar a este bodoque que tenemos como gobierno. Bueno, pero el circo sigue, porque esta semana, la semana pasada, empezó lo que muchos dicen el juicio más importante de la historia, el juicio que más involucra millones y millones de dólares, que es la causa de los cuadernos. Por si el público no lo recuerda, durante el gobierno de Mauricio Macri apareció un ex militar, Oscar Centeno, que había sido chofer del secretario de Néstor Kirchner, Barata, y que había anotado en unos cuadernos Gloria, perdón si digo una marca, todos los movimientos que él hacía con el secretario, descargando bolsos llenos de dinero, y iba anotando todo meticulosamente en un cuaderno. Eran 8 cuadernos originalmente. Cuando lo llamaron a él a declarar, dijo que bueno, él fue con su abogado al juzgado, Oscar Centeno, y al abogado lo dejaron afuera, se reunieron Bonadío y Stornelli, y le dijeron, usted ya tiene otro abogado, se lo nombramos, y le echaron al otro abogado. Y después el tipo dijo, no, los cuadernos, como eran peligrosos, los quemé. Y al tiempo apareció el periodista Diego Cabo diciendo, no, acá tenemos las fotocopias de los cuadernos antes de que se quemaran. Por eso se llamaron a pasar en lugar de cuadernos Gloria, cuadernos Fénix, porque resucitan de las cenizas. Y a partir de eso, empezaron a meter cana a gente, empezaron a aplicar la figura del arrepentido. Hay 87 acusados en esta causa. Recordemos que lo que puede haber escrito Centeno en los cuadernos no son pruebas, pueden ser indicios, por lo tanto los cuadernos no demuestran nada, porque yo en un cuaderno puedo escribir cualquier estupidez que se me ocurra acusando a cualquiera de cualquier cosa, y eso no es prueba judicial para nada. Y más aún, cuando estos cuadernos fueron quemados y aparecen como fotocopias. Y esas fotocopias que fueron peritadas, se notaban enmiendas, tachaduras, correcciones, distintas letras, distintos tiempos. Y en un cuaderno original que apareció milagrosamente, que según el falso abogado Marcelo D'Alessio, lo habían escrito entre Bonadío, Stornelli y alguien más en el Hotel Four Seasons, y que se nota los peritos en ese cuaderno que apareció original, se nota que hay distintas letras, distintos momentos, que cuando uno escribe algo que se está imaginando, lo escribe con más lentitud, a diferencia de cuando alguien le dicta lo que tiene que escribir. Por lo tanto, este juicio que empieza el jueves, que cuesta un montón de plata, que va a llevar muchísimo tiempo, que les va a servir al gorilaje para una campaña de denunciar
la corrupción inexistente, porque esto ya es demasiado. Y del juicio por la deuda externa que tomó Macri legalmente en el 18, no dicen nada. Ese es el juicio más importante de la historia. Un caso de corrupción anticonstitucional, antiinstitucional, que lo tiene la jueza Capuchetti desde hace 3 o 4 años y que no se movió un milímetro. Bueno, en fin. En esta historia, la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un largo mensaje en Twitter, en X, o como quieran que se llame esta porquería. Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi, dijo. Parece que no les bastó con meterme preso y proscribirme de por vida en la causa vialidad. Necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y sobre todo distraer la atención. Hay otra irregularidad que va a salir en este juicio. Esto no lo dice Cristina, sino que lo digo yo. Que la figura del arrepentido, del involucrado arrepentido, tiene que ver con que, bueno, yo hice tal cosa, me arrepiento, pero tengo que señalar hacia arriba quiénes fueron los que participaron conmigo en esta matufia. Bueno, en la ley del arrepentido, el testimonio de ese arrepentido tiene que ser filmado, grabado en video. Bueno, acá no pasó eso. Simplemente escribían una hojita, Stornelli, Extorsionelli y el fallecido Bonadío, que es un tipo que, si bien está bien muerto, nunca debería haber sido juez. Decían, firmaron la declaración de lo que no habían dicho y de registro de lo que dijeron. Por lo tanto, esos testimonios, esos arrepentimientos, esas denuncias que hicieron los arrepentidos, no tienen validez. No tienen validez, salvo que la refrenden como testigos en el tribunal. Bueno, son estas cuestiones que tienen que ver con el poder real castigando a un gobierno que fue el de Cristina y el de Néstor. Bueno, pero Néstor, al estar muerto, no es involucrado en ninguna causa, pero todos los látigos se los recibe de Cristina. Tenés que arrepentirte, confesar algo de involucrar gente, dice Cristina. Textual. Y bueno, y hay muchos que fueron apenas hicieron su testimonio como arrepentidos, que fueron a un escribano a declarar cómo los hicieron, cómo los presionaron para que den testimonio en contra de Cristina, porque eso era. O hablas algo en contra de Cristina o vas a la cárcel. Bueno. Pero, claro, como la gente se olvida, nadie sabe que Stornelli estuvo involucrado en una causa de espionaje ilegal junto con Marcelo D'Alessio, que ese sí está condenado, y junto a Daniel Santoro, el periodista de Clarín, que no está condenado y que fue sobreseído. Pero Stornelli se victimizó en mayo de 2019, había aparecido una especie de artefacto explosivo al lado de un contenedor a 20 metros de la casa del hijo de Stornelli. Entonces hicieron una denuncia, llamaron a la policía que lo querían matar a Stornelli y a su familia. Y en realidad ese artefacto explosivo era un conjunto de tubos de plástico pintados como si fueran dinamita y que obviamente que era una truchada. Pero bueno, como eso pasó en 2019 y la gente se olvida, Stornelli en una entrevista que hizo la semana pasada hablando de la causa de los cuadernos, dijo, a mí me quisieron matar por esta causa, como le pasó a Nisman. Bueno, en fin, todo el circo que lo vamos a tener encima porque es como el leitmotiv de la derecha argentina castigando a aquellos modelos económicos y políticos que trataron de distribuir mejor. Si Cristina está presa con arresto domiciliario y que hasta tiene prohibido aparecer en el balcón para saludar a los militantes que la van a saludar y alentar, qué sé yo, el Ministerio de Capital Humano, a través del ANSES, empezó un reclamo por vía administrativa y notificó a Cristina Fernández de Kirchner que, debido a su condena trucha en la causa vialidad, obviamente que lo de trucho lo digo yo, no lo dice Sandra Petovelo, deberá regresar el dinero que percibió por la vía de su jubilación y la de su pensión por viudez. ¿Qué más quieren?
¿Qué más quieren para seguir estigmatizando? La verdad, bueno, agradezco el voto de los que votaron por mi ley el 26 de octubre. Se los agradezco porque la verdad más daño no nos pueden hacer. No, sí, nos pueden hacer mucho más daño. No pidas más por la duda. ¿Cómo? Que no pidas más. No pidas más. Mira si te escuchan. Sí, no, bueno, voy a pasar por alto para que no nos lleve mucho más tiempo, total, esto se puede tratar después, pero fíjate el resentimiento gorila que tienen, que van a rematar las casas construidas por el programa Procrear. No fue suficiente con que el Patricia Bullrich se apropiara de algunas casas que ya estaban asignadas para dárselas a las fuerzas de seguridad, y ahora las que quedan las van a rematar. Las van a rematar, sin importar si hubo gente que pagó ya por esos créditos, porque hay gente que pagó por esos créditos. Y sin embargo, y después hablan de la propiedad privada, y estos tipos son tan hipócritas que hablan de la propiedad privada. ¿Qué hablan de la propiedad privada? Son increíbles, increíbles cómo siguen manipulando el sentido común y cómo la gente muchas veces de manera estúpida tiende a creer con ingenuidad esto que está haciendo. Como lo de la reforma laboral, ¿no? Porque uno por ahí pregunta y dice, hay que modernizar las leyes laborales porque tienen 50 años y que qué sé yo y que qué sé cuánto, cuando en realidad que se modernice, como dijimos la semana pasada, la forma de trabajar no significa que la relación de dependencia entre un empleador y un grupo de trabajadores se tenga que modernizar. ¿Qué es modernizar? Restaurarle el uso del látigo. Porque, pero aparte, la trampa. Afortunadamente, creo. No, primero, desgraciadamente, hay muchos de los gobernadores opoficialistas, esos que se colaboran encima a cada rato con Javier Milei, ya están viendo con buenos ojos la reforma laboral, porque hay que incentivar el empleo registrado. A ver, si bien todavía no se conoce el borrador, algunos de los apologistas de esta reforma laboral dicen, no, esto no va a afectar para nada a los trabajadores que ya están registrados. La reforma laboral es por los trabajadores que están en la informalidad. Es decir, que aquellos trabajadores que están trabajando en negro, dicho de mala forma, van a tener un régimen especial de incorporación a la formalidad. Los otros van a quedar intocados. Claro, me va a decir que el patrón, una vez que consigue laburantes más baratos que antes estaban en negro y ahora están en una mejor situación porque están registrados, se van a bancar tener dos categorías de trabajadores. Uno con derechos plenos y otro con derechos limados. No, señor, sabemos que los empleadores, que los grandes empresarios son inescrupulosos, mezquinos, angurrientos, insaciables. Por lo tanto, no van, si tengo la mitad de trabajadores de esta forma, ¿por qué voy a seguir gastando plata en trabajadores de esta otra forma? O se adaptan a esta nueva reforma o se van. O no van a hacer eso. Van a ser tan buenitos que van a decir, ay, no, me contento con que a uno les pago el doble que lo que les pago a los otros. Obviamente que no. Bueno, Cristian Jerónimo, que es un nuevo integrante del triunvirato de la Confederación General del Trabajo, dijo que van a ver cómo es la reforma, vamos a intentar dialogar, vamos a ver. Y bueno, como siempre pasa, ¿no? Ponen un Twitter con carita enojada, con dos caritas enojadas, y ya está, ya cumplieron con su función de representar a los trabajadores. Después te van a decir, la famosa reforma laboral que plantea el gobierno es una flexibilización con quita de derechos, y desde el lado libertario te van a decir, no, los que queremos blanquear son los que están sin derecho. Claro, van a tener menos derechos que los que están blanqueados. Bueno, en fin, una discusión que va a ser muy larga. Pero vos tenés a estos tipos los gobernadores que van a mandar a sus diputados a discutir, a debatir, a dialogar. Nunca las reformas laborales tuvieron como resultado el crecimiento del empleo, porque lo que se ahorran de aportes laborales y de multas no los van a invertir, se los van a llevar.
se lo van a encanutar, se lo van a embuchar como siempre, o lo van a descargar con yates de lujo. Bueno. En fin, mira, nosotros estamos retrocediendo en pasos agigantados. Sí, pará, abrirme un paréntesis, había quedado con esta cuestión tan generosa de los empresarios que una vez que tengan una ley de reforma laboral, van a respetar estos derechos adquiridos de trabajadores ya registrados y solo van a explotar a aquellos que ingresen bajo el nuevo orden, ¿no? La nueva ley. Y uno piensa, dice, bueno, todo lo que no prohíbe la ley está permitido, pero con mucha... no, está bien, pero con reforma laboral convertida en ley, mucho más lo que te permite la ley lo vas a hacer. O sea, ¿para qué respetar derechos ya adquiridos de trabajadores registrados que vienen defendiéndolos a través de sus sindicatos, aquellos sindicatos combativos, si la ley ahora te lo permite? Con mucha más razón, o sea, van a ir al hueso de los trabajadores que están trabajando en la formalidad, van a ir por ellos, no son los informales, son los formales los que les interesa. Claro, obviamente que van a buscar una reforma laboral que con la excusa de formalizar a los informales, terminen perjudicando a los formales, porque van a ser los privilegiados. De la masa laboral va a haber un porcentaje de registrados que gozan de plenos derechos y una masa de formalizados que va a tener menos derechos. Y te digo una cosa... van a ser laburantes que son privilegiados, explotados por los privilegiados verdaderos. Sí, y te digo... ¿Sabes qué es lo que perdimos de vista? ¿Qué es lo que perdimos de vista? Que la justicia y las leyes tienen que estar de parte de los más débiles, no de los más poderosos. Los poderosos no necesitan ni leyes, ni justicia, ni policía, ni gendarmes, porque son poderosos. Los que necesitamos las leyes somos nosotros, y desde esa perspectiva tienen que hacerse todas las leyes. Una ley de reforma laboral que beneficie, porque lo dijo Caputo en una entrevista con Luis Majul el domingo, creo que fue, que dijo, sí, esta ley va a beneficiar a los privados. Listo, ya está. No tiene que haber una ley que beneficie mucho más a los privados. Pero claro, en un gobierno como este, no se puede plantear esa discusión, que es muy profunda y que puede hacer cortocircuito a las mentes sensibles de los votantes. Pero en un gobierno progresista tampoco se plantean esas cuestiones. Tampoco se plantean esas cuestiones, porque no hay leyes que favorezcan profundamente a los laburantes. Cuanto mucho se pueden poner diques de contención, pero no una transformación efectiva. En fin, y te ponen como modelo el milagro peruano, y claro, el milagro peruano es que vos tenés gran parte de la población, obviamente, que no es clase media, y la mayoría, yo he estado por algunas ciudades de Perú, y vos tenés gente pobre que a lo mejor tiene un palmito de tierra, un pedacito de tierra y con eso vive, y que vive muy humildemente. Y después vos tenés los ultramillonarios. Y por ahí te dicen que ¿cuál es el milagro? Y que 30 años atrás había un 80% de trabajadores informales. Y ahora hay 70. 10% bajaron en 30 años y lo llaman milagro. ¡Wow! La verdad que ¿cómo nos mienten? ¿Cómo nos mienten? Bueno, nos mienten también con esto, ¿no? Y acá vamos a los últimos puntos. La semana pasada dijimos que ganó las elecciones para la alcaldía de Nueva York el ugandés Zoran Mamdani. Personaje muy pintoresco, muy simpático, que incluso hasta champurrea un poquito de español, es muy divertido. Pero lo peligroso, y acá hago un pequeño paréntesis, alguno podrá decir, ¿qué nos importa quién va a ser el alcalde de Nueva York? Pero importaba mucho cuando el alcalde de Nueva York era Rudolph Giuliani, que impuso esa política de seguridad llamada de tolerancia cero, con eso alimentaba el sueño húmedo de toda la derecha argentina. Hasta Massa estaba enganchadísimo con la tolerancia cero de Rudolph Giuliani. Por lo tanto, no me vengan a decir que es un alcalde de Nueva York. Bueno, ¿dónde está lo peligroso de las propuestas de Zoran Mamdani?
es lo que propone. Lo que propuso es, y que para Estados Unidos es una revolución absoluta, el primer programa de cuidado infantil universal en la ciudad de Nueva York para los hijos de los trabajadores. Medidas para que los autobuses urbanos, los colectivos, el transporte público, sea gratuito. La gratuidad del transporte público. ¡Wow! ¡Qué lejos que estamos de Nueva York! Y el congelamiento del alquiler para 1 millón de personas sin vivienda. También, y esto en algún momento lo propuso Cristina, después no lo pudo hacer, crear en la ciudad de Nueva York 5 supermercados subsidiados por el gobierno y la construcción de 200.000 viviendas. ¿Cómo se va a hacer eso? Impuestos para los residentes más ricos y un aumento en la tasa de impuestos corporativos. Es decir, estas medidas que son las que nos harían falta acá con esa contundencia, hay que ver si las hace después, si las puede hacer, pero generó terror en los papagayos mediáticos de acá de Argentina, porque se le saltaban los ruleros a Jonathan Viale, a Luis Majul, a Eduardo Feynman. Pobres neoyorquinos, van a tener que escaparse de la ciudad de Nueva York. Jonathan Viale puso una imagen de la Estatua de la Libertad vestida como una musulmana y hacía una referencia que cualquier musulmán hizo el atentado a las Torres Gemelas. Por favor, ¿cómo pueden ser tan estúpidos? Y bueno, y la gente que les cree. Y aparte hicieron asociación directa entre un tipo que es musulmán y socialista con los terroristas. Así de simple, así de fácil. Y eso permitió, y esto ya es lo último, no sé si vieron la semana pasada que, bueno, los trabajadores de Garrahan consiguieron una recomposición salarial que fue muy festejada, y Eduardo Feynman invitó a 2 trabajadores, que eran los delegados de los trabajadores de Garrahan, y se armó un tole-tole impresionante, porque a Eduardo Feynman se le saltó la chaveta porque le dijo, usted me mintió, usted dijo que era una técnica, que era una médica, que era una profesional, y yo la vi en la lista de la izquierda, en el lugar 15, como candidata a diputada, y usted se aprovechó de la desgracia de los trabajadores para candidatearse. ¡Wow! La verdad, y bueno, después salió la discusión esa de cuánto gana usted, que le preguntó la representante del hospital, y él dijo, ¿qué carajo le importa a usted? No sé si vieron ese video. Sí, realmente es para que ese tipo no puede estar más en un medio de comunicación. Sí. Primero por sorete y segundo por grosero. Fue muy sorete al negarle a una representante de trabajadores que pueda ser candidata a diputada. Al contrario, de eso se tendría que nutrir el Congreso, de representantes de los trabajadores, que cada vez hay menos. Hay más representantes de empresarios que representantes del pueblo real. Si tuviéramos más representantes de trabajadores, de jubilados, de maestros, el Congreso sería diferente, pero no. Entonces, con un tipo así, después pidió perdón el estúpido ese, pero bueno, la verdad que pidió perdón por la forma y no por el contenido, como hizo Milei, pierdes el control por la forma, pero lo más grave es el contenido. Totalmente, y es cuando recordamos a José Pablo, ¿no? Exactamente, una pena que tengan el mismo apellido. Menos mal que quedó la hija de José Pablo Feynman, que es una excelente cuentista, Sofía creo que se llama, que es aparte una mujer divina. Así que por lo menos nos dejó eso. Bien, bien. Pero no es Feynman, que no tiene nada que ver con José Pablo Feynman. Claro. Uno es el bueno, el otro es el malo, ¿no? Que decíamos siempre con humor. Por eso cuando José Pablo Feynman estaba vivo, decían Feynman el bueno, Feynman el malo. Sí. Pero esto realmente es verdaderamente malo. Realmente son bichos que no deberían estar habilitados ni para vender panchos en una playa de tan venenosos que son. Te digo que y sin embargo tienen fortunas porque son
mercenarios de la palabra, mercenarios de las ideas, manipulan, mienten, engañan, insultan, condicionan el sentido común de la gente. La verdad, son personajes impresentables. Habría que hacer realmente, porque en lugar de hablar de reforma laboral, de reforma tributaria, habría que hablar de reforma empresarial y de reformas mediáticas en serio. Porque lo de Cristina fue muy audaz con la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero debería haber ido más al hueso. Sí. Porque realmente, un tipo como Feynman, un tipo como Majul, un tipo como Viale, y sigue la lista, no deberían estar en un medio de comunicación. No tienen ni la responsabilidad ni la moralidad para estar en esos lugares. En fin. Bien, Gustavo, espectacular esta columna. Gracias por estar con nosotros. Sí, por supuesto, muchas gracias a ustedes por la paciencia. Como siempre me contienen, me permiten hacer una descarga emocional muy fuerte en estos 35 minutos, así que se los agradezco un montón. Les debo la vida prácticamente. Por favor, déjate de hinchar. Te mandamos un gran abrazo, Gustavo. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo martes. Seguramente algunas cositas van a pasar en la Argentina y gracias a que contamos... Bueno, gracias a que contamos con tu intervención más que necesaria. Abrazo grande. El día que no pase nada, te prometo media hora de silencio en la columna. Bueno. Dale. Nos vemos el martes que viene. Dale, fuerte abrazo. Hasta pronto. Chau. Gustavo Rosa con nosotros, nuestro querido amigo licenciado en periodismo, licenciado en letras, compartiendo con nosotros esta columna de Panorama Político aquí en Radio Letras.